Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. El día de ayer fue un día muy movido para quienes se visten de rojo. Fue la cargada, el evento de registro del candidato, precandidato, ya del candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Y en general ha sido una semana muy llena de acontecimientos, creo que muy interesantes. Y para discutir estos acontecimientos tenemos hoy a dos personalidades, dos expertos en los medios, en análisis político. Pascal Beltrán del Río, quien es el director del Excelsior, bienvenido. Carlos, muchas gracias por invitarme. Y José Antonio Crespo, profesor del CIDE, también escribe en varios medios, incluido Excelsior, bienvenido. Buenas noches. Pues no sé por qué tan moderno o viejo es realmente lo que vimos el domingo, lo que vimos ayer. Sí, por un lado a mí me sorprende la capacidad que tuvieron de articular sin tener la presidencia un proceso con esa disciplina, con esa exactitud, con esa, digamos, manufactura pues, casi perfecta, pero por otro lado traen un barco lleno de personajes de otra época, en un estilo de hacer política de otra época. El debate hoy ha sido si es un partido que está mirando hacia atrás o hacia adelante. Quizá podemos empezar por ahí, no sé cómo la vean. Quizá un elemento que valdría la pena mencionar, porque no estaba todavía vivo cuando estuvimos aquí la semana pasada, es el hecho de que se retire el senador Beltrones, que entonces quede como candidato único, lo cual en sí mismo ya huele un poco rancio, ¿no? ¿Por qué lo hace el senador Beltrones? Bueno, sus razones tendrá, pero el hecho concreto es que lo deja... Sus razones tuvo, las puso. Las puso aquí en esta mesa, pero el hecho es que lo deja correr solo y entonces tiene ahí como un olorcito, un tufo a destape, ¿no? No hay competencia interna cuando estamos viendo hoy mismo a los panistas a través de internet, que eso también sería un tema, debatir y presentar propuestas sobre seguridad, sobre economía, etcétera, y de pronto pues, el candidato periodista se queda solo como el periodista. Hay que decirlo, ahí hay algo de falta de vida interna, ¿no? Este evento de ayer a mí me recordó exactamente los eventos cuando había el destape. ¿No? Sí, pues, me acuerdo el de Colosio, por ejemplo, ¿no? Cuando se destapó, entonces era más o menos algo muy parecido, los líderes corporativos, los gobernadores, la jerarquía priista, ¿no? La gerontocracia prácticamente del PRI. La diferencia es que no hubo destape presidencial, no hubo dedazo presidencial, pero casi fue un autodedazo, es decir, Peña Nieto logró imponerse desde el principio, pues con sus estrategias de mercadotecnia, con mucha presencia en los medios desde que es gobernador del Estado de México, y bueno, se fue posicionando al grado en el cual por lo pronto ya no tuvo competencia dentro del PRI. Por eso digo que podría ser como un autodedazo. O sea, ya no tuvo rival. Beltrones no le pareció digno continuar en la contienda interna. La idea y queda Peña Nieto, ¿no? del autodedazo es un poco complicada de sostener. Es una forma de decir, pues. Es decir, yo lo que creo que habría que subrayar del evento de ayer es que hacía muchísimo tiempo, hacía muchos sexenios que el PRI no lograba tomar una decisión vital para su destino político como lo hizo el día de ayer, de una manera que conserva la unidad que es el valor básico del PRI. Es decir, yo creo que el punto de arranque de cualquier reflexión es que tenían un gran peligro los priistas en esta temporada, que era volverse a romper, volverse a dividir públicamente, mostrar que había distintas posiciones y que el que no ganara lo hiciera perdiera de mala manera. Hacía exactamente 30 años. Lo lograron, los priistas lo lograron. Es decir, yo creo que el punto básico es, los priistas están empezando muy bien su campaña electoral. Muy bien. Yo creo que ese es el punto de arranque, ¿no? Sí, efectivamente, hacía 30 años que el PRI no lograba un acto de unidad como este. Podemos sin duda caracterizarlo como un acto de cargada. Estaban los sectores, estaban todos los gobernadores menos uno que estaba dando un informe. Todos en torno de Peña, pero recordemos que hace 30 años, en 1981,
Javier García Paniagua renunció al PRI porque no estuvo de acuerdo con el dedazo presidencial. Entonces, la verdad es que haber hecho esto sin un presidente de la República que lo operara, yo creo que no es cosa menor. Ahora, respecto a lo que decía José Antonio, a mí me parecería más parecido a la forma en que Vicente Fox se hizo de la candidatura del PAN. Digamos que avasalló, no dio oportunidad a ningún rival de hacerle frente, ni siquiera a Maliufado y Beltrones, que era Pero un no político solo muy Fox, lo experimentado. mismo que hizo López Obrador, digamos. Sí, La estrategia que aprendieron es el que se mueve mucho y muy rápido y saca una ventaja grande en una contienda que se va midiendo permanentemente con tu situación en la opinión pública. Entonces muy rápidamente te posicionas y es cuestión de defenderla y no encuentras ya adversario, porque la ventaja mediática se ve difícil de ganar, ¿no? Yo coincido con Pascal y con Jesús en que, digamos, el elemento de unidad es esencial, pero también es increíble que no logremos procesar las cosas de una manera distinta. Es decir, tuvimos que regresar a que fueran candidatos únicos Andrés Manuel López Obrador, en este caso Enrique Peña Nieto, porque no los partidos se fracturan, lo cual pues, no deja de ser un poco, digamos... Revelador de su debilidad interna, de Sí, su o sea, debilidad institucional. Las matracas ayer fueron tricolores, pero hace 3 semanas eran del PRD, o sea, el no poder llevar a una contienda. Vamos a ver qué pasa con el PAN. Yo creo que ahí Podría ser una nota democrática interesante, ¿no? en- Al final. En ese sentido, el PAN hoy tiene un debate interno que me parece que habrá sido visto por muy poca gente, pero sí vale la pena registrar que es un partido que puede darse ese lujo de que sus precandidatos discutan, Si que logra- muestren diferencias. No hubo debate ni en la izquierda ni en el PRI. Si logra evitar la sensación de que hay una imposición en el partido, porque hay un poco esa sensación, no está del todo definido, ¿Tú por crees que supuesto. eso es posible? No lo sé. Yo creo que desde el poder se podrían hacer cosas para manipular una votación en un sentido o en otro. No sé si sea posible, porque la verdad es que las elecciones internas de este tipo en el PAN son muy jóvenes. Apenas hemos vivido, esta es la tercera y la primera no hubo candidato enfrente. Pero bueno, si se tiene la posibilidad de recursos, delegados, posiciones, probablemente se pudiera intentar, no digo que se vaya a hacer, pero Sería si el PAN un logra... disparo en el pie al partido. Yo también ¿no? lo creo, Si el PAN logra de veras hacer una contienda equilibrada en donde se debatan ideas y que finalmente gane el que más apoyo tenga, yo creo que el PAN puede aprovechar muy bien este periodo de pre-campaña. Ahora, tiene un costo, ¿no? Digamos, yo creo que tiene una enorme ventaja si lo logran procesar y supongo que lo van a poder hacer, pero mientras tanto, los otros dos partidos ya tienen un candidato. Y los medios van y entrevistan a uno o al otro y les dedican un pedazote de la página correspondiente. En todos los periódicos está el pedacito para un candidato del PAN, el pedacito para el otro. ¿Qué tanto es una desventaja? ¿O se compensa con las reglas electorales que tenemos que permiten que hagan una campaña de spots promoviendo sus propuestas, algo que no podrán hacer los otros dos, que ya decidieron que uno, no van a inventar al Juanito, lo cual creo que hay que celebrarlo, si hubieran podido ir por una figura que tenía sus grandes costos, pero te indica que no están dispuestos a pagar ese costo y van a perder la posibilidad de estar en los medios defendiendo con spots sus propuestas, pero ¿qué tanto el no tener eso es un costo frente a la ventaja de ser uno? Eso es lo que veremos, ¿no? Pero yo creo que la desventaja de no aparecer en los spots por 2 meses, ¿no? Es enero y febrero. Van a estar en los medios, es decir, van a estar entrevistados, de alguna manera se harán presentes partido puede en la tener información, en fin, de alguna forma van a estar ahí presentes en los medios, que quizá les permita de todas maneras aprovechar más la ventaja de ya ser candidatos prácticamente virtuales en su respectivo partido. Y vamos a ver en las encuestas a futuro, en las próximas, cómo lo de López Obrador, si le va a permitir ventaja o no. Porque la que conocimos la semana pasada del Universal, me parece que se levantó antes de cuando López Obrador ya estaba definido como candidato. Entonces, ver si eso ya le está permitiendo adelantarse, porque evidentemente la próxima contienda, digamos, entre el PAN y el PRD por el segundo lugar. Eso es lo primero, ver quién se ubica en el segundo lugar. Sabemos esta dinámica de que quien está en segundo lugar puede captar voto útil y el que se queda en tercer lugar se va para abajo, ¿no? Ahí viene la siguiente contienda entre PAN y PRD por el segundo lugar. Y ver qué tanto influye esto de quienes puedan aparecer en los spots con los panistas y en este caso López Obrador, que no aparecerá en los spots. Por antes de pasar a lo de los medios, que me parece una pregunta central de cómo están operando
las reglas del juego que los propios partidos establecieron hace 4 años. Sí llama la atención, digamos, que en la democracia mexicana, y a lo mejor es algo que tenemos que ventilar sin pudor, digo, sin mayor congoja, decir, a ver, ¿por qué no salen las contiendas internas? Tú lo decías, porque se dividen, porque al fin y al cabo hay, ataques de unos a otros que terminan mostrando a la gente que no están tan unidos como dicen estar. ¿Qué pasa con la democracia mexicana? Que el debate nos incomoda, nos divide, o por lo menos algunos, ¿no? Creo que en esta mesa estaríamos todos a favor de que hubiera habido debates internos, pero la administración de los partidos deben de estar pensando que esos debates internos traen malos resultados y por eso los están echando para atrás. Incluso en la propia declaración de Beltrones, él lo que dice es en favor de la unidad, ¿no? No vayamos a dividir al PRI. Para no ir más lejos, lo vimos en la elección del PRI en el Distrito Federal entre las planillas que se disputaban en la directiva y que acabaron literalmente a golpes. Entonces ese partido que puede en la unidad resolver sus problemas, pero que no los puede resolver en la diversidad. No tiene los mecanismos institucionales para hacerlo. Creo que el electorado ha castigado últimamente, y probablemente desde hace mucho tiempo, a los políticos rijosos. Y creo que el evitar el debate tiene mucho que ver con eso, no dar la apariencia de que más que una confrontación de ideas es una confrontación de personas, que no le ayuda. Pero ¿por qué no se puede hacer? Es la pregunta de Federico. ¿Por qué yo no lo es posible? lamento, ¿no? Yo lo lamento. La verdad es que tanto en el PRI como en el PRD se experimentó con la democracia interna, se experimentó con el debate y siempre terminó mal, ¿no? El PAN ha tenido una tradición democrática mucho más grande, pero tenía una forma de procesar las cosas en asambleas más pequeñas. Que en cuanto se fue a las elecciones, también empezamos a ver algunos problemas de este tipo. Sí, el PAN tiene problemas de padrón seriosísimo. Sí. Se ha discutido si es uno u otro. Está la pregunta de qué tanto el presidente está apoyando a gobernadores, presionando a gobernadores para que apoyen a su candidato. Pero en fin, por lo menos se atrevieron a jugar. Lo que por resulta ahí. muy inquietante, un poco siguiendo la pista de Federico, es que tengamos esta forma de entender que la polémica es riña. Que en el momento en que se muestra que un partido, como cualquier partido, cualquier organización vital, tiene distintas visiones, énfasis en lados distintos, en el momento en que eso se coloca frente a la ciudadanía, eso implica que hay un pleito y hay una rivalidad insalvable. Yo creo que eso habla de una falta de tradición democrática muy seria. Ahora, lo interesante es cómo lo están sustituyendo con libros. O sea, si no nos vamos a poner a debatir tú y yo saco mi libro y tú sacas el tuyo. Aunque esa ya también es una tradición, ¿no? Desde hace mucho los candidatos, a la presidencia sobre todo, sacan su libro con sus ideas. Pero es la forma de salvar, o sea, de salvar que no hay otro espacio para las ideas. Pero a ver, no tenemos nosotros, digamos, estos rituales que me parecen muy edificantes en las democracias sólidas. ¿Qué implica el espectáculo de ver dentro de una organización o con distintas organizaciones políticas la confrontación ruda incluso entre distintas visiones de la política? Bueno, los republicanos llevan ¿cuántos debates? Los republicanos tienen llevan muchísimos debates. Y lo peor que pasa es cuando uno se equivoca, ¿no? Y cae, digamos, como en un ridículo espantoso. Pero nosotros vamos a correr de tener candidatos sin ese espectáculo, me parece. Pero no solo es el espectáculo, es toda la información que de ahí deriva. Sí, y creo que los medios también tienen ahí un papel que jugar, que a lo mejor no juegan con todo el esfuerzo y la precisión que es en Estados Unidos, que es el momento para filtrar. Hace 6 años. Filtrar historias personales, tu trabajo en el pasado, lo que prometes, qué tanto sentido tiene, qué tan capaz eres de sostener un debate o no. Sí, ¿por qué no sucede eso en México? Les decía yo que lo curioso es que, por ejemplo, hace 6 años tuvimos un debate dentro del PRD, que sabemos que es muy propenso al conflicto, entre Marcelo Ebrard y Jesús Ortega para el gobierno del Distrito Federal. Y estuvo bien, es decir, de ahí salió la primaria, fue un buen debate. Me parece que Marcelo se llevó claramente el debate. Luego vino la primaria, que también se manejó más o menos. Es decir, de pronto en el PRD incluso ha habido este ejercicio y ha salido bien. Pero sí hay, desde luego, temor de que los debates se entiendan como confrontación o generen o reflejen la confrontación real y se note. En ese sentido, lo del PAN, pues si se llevan a cabo debates, a ver si no la gente los entiende como, miren, el PRD y el PRI ya lograron la unidad, así sea con procedimientos no tan democráticos, y en cambio donde realmente se está dando una democracia, un ejercicio democrático, se vea como pleito.
Ya lo están usando así tanto el PRD como el Sí, PAN. es el una PRI. interpretación peligrosa. Sí. Sí. Ahora, digo, tenemos que cerrar el bloque, pero sí, además del análisis de los partidos políticos y sus dirigencias, creo que también tenemos que hacer un análisis de nuestra cultura política, ¿no? Porque hay algo ahí que pareciera que impide que se den lo que en otra parte es normal, ¿no? Un debate sano. La hiperregulación de nuestros debates recientes, los debates presidenciales, en donde Sí. hay un tiempo muy estricto, en donde no puede haber ningún espacio de la espontaneidad, en donde todos, digamos, se está cultivando esta idea del acartonamiento político más duro, ¿no? Para no correr riesgos, para minimizar la corrida de riesgos. Más las campañas negativas, más el concepto de campañas negativas, o sea, más una serie de limitaciones en el debate que te hacen que este se vaya empobreciendo. Más el papel de los spots, ¿no? Que creo Más que- el papel de los espacios. Pero limitados a su vez, digamos, con Sí. muchas reglas. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y seguimos hablando de estos y otros temas. Bueno, seguimos platicando aquí. Hablábamos hace un momento de cómo empiezan a despejarse ya las incógnitas, por lo menos en dos partidos políticos que ya tienen candidatos únicos registrados dentro de sus partidos. Se han registrado ya ante el IFE las dos coaliciones que se van a registrar para el proceso electoral. Pero hay una cosa muy extraña derivada de una legislación electoral complejísima, que lo que nos señala es que si bien ya hay prácticamente un candidato en el PRI y otro en la izquierda, en el PRD, no pueden actuar como lo que son, candidatos de sus partidos, que no se puede ni siquiera hablar de precandidatos porque no tienen contendientes. Y aquí me parece que lo que encontramos es una regulación electoral que piensa que puede establecerse un calendario y una definición del tiempo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Sí, el origen de esa disposición que ya se había aplicado y por cierto con muchos problemas en varios estados. Es decir, Sí. la trajeron a nivel federal en esta última reforma de 2008. Pero ya se había visto los problemas en varios estados donde se decía no se permiten actos anticipados de campaña, so pena, además, de perder la posibilidad de registrarte, lo cual aplicar efectivamente una falta de este tipo, pues tendría más ya consecuencias. nos dejaría sin candidatos. Y eso ya se había dado y se había obligado a las autoridades a hacerse de la vista gorda precisamente para no verse obligados a aplicar esta sanción que es absurda, ¿no? Entonces, sin embargo, pese a esos ejemplos que habíamos visto, lo traen a nivel federal, en lugar de decir, bueno, pues esto no funcionó, vamos a pensar de otra manera. Se supone que es la equidad lo que se está buscando, pero llevada al absurdo como en muchas otras disposiciones de la ley. Hay muchas cosas de la ley a mí que me parece que estuvieron muy mal planteadas, otras que me parecen defendibles, pero esto de decir que para la equidad quienes están en su cargo no se anuncian y todo esto, ¿no? Pues puede tener algún sentido restrictivo el que no haya propaganda personalizada, por ejemplo, para que no utilicen los recursos públicos en promoción electoral a futuro. Pero lo de los tiempos es absurdo. Pero además, incluso esa fue violada sistemáticamente. También. Si hoy Sí. está Peña Nieto donde está es porque encontró mecanismos Para burlarla. Para burlar la Y idea por otro- debajo de la mesa, por supuesto. Y también es muy evidente, por ejemplo, en el sitio federal, estos grandes espectaculares pagados por diputados o senadores, estoy pensando en Alejandra Barrales, estoy pensando en el propio Carlos Navarrete, que están haciendo su campañita, vamos, están haciendo su o luchita. no pueden decir que quieren. Pero no pueden decir bien. Entonces abajo aparece, por ejemplo, en el caso de Navarrete, que es un espectacular muy atractivo, que dice algo así como vamos juntas. Y abajo dice por una legislación de género. O sea, lo hace en su calidad De senador. legislador. Sí. Pero bueno, todo el mundo le está buscando Todos. porque es absurdo, ¿no? El Todos, problema de fondo totalmente. es una logia que está no solo en la ley electoral, pero que nuestros legisladores la traen muy adentro, que es esta visión staliniana de que lo puedes controlar todo centralizadamente. Que las reglas te permiten encauzar cada comportamiento humano como si fuéramos robots y por eso tú puedes resolver el problema de Pemex con una mejor ley. Y no, estas cosas se resuelven abriendo la competencia y regulando las dos o tres cosas claves. ¿Cuáles serían las claves? El dinero.
¿Dónde está realmente el problema de fondo? El dinero. La otra sería una regulación mucho más restrictiva en materia de spots. Si no nos gustan los spots, quitémoslo, pero no les demos Pues totalmente, posibilidad claro. a algunos y a otros no. Y eso Pero ¿qué genera- sigue, José Antonio? Porque yo ya ahí me pierdo. Mira, la ley no dice tan claramente qué pasa en las precampañas si hay candidatos únicos. Fue interpretación de la jurisprudencia, digamos, de la parte judicial, que ha dicho, efectivamente, si no hay contienda interna, pues no deben aparecer ellos porque estarían incurriendo en actos anticipados de campaña. Ya son candidatos. Entonces, los espacios se le destinan al partido que tiene que hacer anuncios genéricos. Desde luego van a ver la manera de darle la vuelta. No, ya como veremos. el debate por Internet, ¿no? Es decir, O habiendo lo- la o prohibición por de un debate en Internet. televisión, sale por Internet. Y efectivamente Y no los hay medios una ya forma lo de están controlarlo Que todo, no puede haber debates antes de tiempo, ¿no? No, en lo de los debates es nada más en la compra de espacios, es lo que ha interpretado tanto el IFE como después sobre todo el tribunal. Dijo, el problema con lo que pasó en Nayarit es que se utilizaron espacios oficiales. Es decir, más bien no se utilizaron espacios oficiales, se compraron. Y ya ves que ahí está la prohibición de compra de espacios para efectos político-electorales. Pero si un Entonces, ese noticiero fue se- lo que el si a un noticiero se le antoja hacer un debate, lo puede no tiene hacer, problema. lo puede hacer. Eso se interpretó mal. Han aclarado tanto el tribunal como consejeros del IFE, es decir, si en un espacio mediático se invita a los candidatos a debatir, sin dinero de por medio, es decir, sin compra de por medio, están totalmente autorizados para ello. Eso no es el problema. Sino, en todo caso, en el caso de la precampaña, es eso, ¿no? Que seguramente vamos a ver a Peña Nieto y a López Obrador presente en los medios dándole la vuelta. Pero el pero sentido regresando- estricto empieza hasta el 18 de diciembre. El 18. Así es. Ahí Sí. que empieza. La precampaña. Ahí empieza la precampaña. En realidad son días muertos esos ya. Por eso se dice que es enero y febrero. En febrero ya termina la precampaña y ya tiene que haber un ejercicio interno, en su caso que será solamente el PAN, para finalmente designar al candidato y después viene ya el registro de candidatos. Pero realistamente, ¿a poco se van a guardar? Por eso digo, no, van a estar presentes. La cosa es que para no violar la ley no estarían en los spots, pero van a buscar todas las formas posibles para estar presentes. Y luego viene un mes de silencio, ¿no? Una vez que registras a los candidatos, en marzo no puede haber, Nada. no queda claro que es nada, pero ciertamente no puede haber spots. Por lo menos, de nuevo, no en los espacios oficiales, ¿no? Seguramente estarán presentes de muchas otras maneras, digo. No hay nada que restrinja en la ley, en ese mes o en las precampañas, que un noticiero invite a Peña Nieto, ¿no? Y entonces ahí lo estás entrevistando, como en estos días lo ha habido, como López Obrador puede ir a los medios que lo inviten y ahí le están preguntando no violamos la ley qué aquí piensa. Y no se estará violando la ley, es solamente para los spots. El otro día se hacía una comparación que me parece muy pertinente. Decían, es curioso porque ya sabemos que ganó Rajoy y Rajoy toma posesión a finales de diciembre, probablemente antes de Navidad, 23, 22 por ahí. En México tenemos las precampañas y sabemos que un año después todavía no vamos a estar en la posesión. Bueno, un año, 11 meses después estaría tomando posesión. Son tiempos, siguen siendo tiempos de una laxitud brutales, ¿no? Porque entre ambiciones, precampañas y demás se pasan Pero lo y medio. curioso que una de las motivaciones de la ley fue cerrar Sí, los por temas. eso. Pero la política tiene sus tiempos. Entonces, como la lógica es el que se adelante corre mucho, entonces todos tratan de adelantarse para ganar el espacio, ¿no? A mí lo que me llama la atención en esto que hemos platicado en estos minutos es que, digamos, el mensaje que la política envía a la ciudadanía, ¿no? Que tenemos dos ámbitos en donde la política enseña que el debate es pleito, es decir, que la diferencia de opiniones tiene ahí un peligro de ilegitimidad, el que está equivocado es perverso, es malo, es inmoral, y por el otro lado que hay que usar todas las triquiñuelas para hacer lo que uno quiere en contra de la ley, pero que no se note, ¿no? Sí, es una Entonces, pedagogía. hay una enseñanza de simulación también que me parece Lo que está pasando no está pasando en siniestra, realidad, No, ¿no? es que no es realmente candidato Peña Nieto, ni lo vayan a pensar que ayer ya salió un candidato, es nada más un aspirante pretendiente que ¿no? Pero es incluso una cosa en la- hasta tienes ridícula, toda ¿no? la razón. En la sentencia del tribunal que avala la convocatoria del PRI, que fue, digamos, se interpuso un recurso a un priista de Coahuila, pues, todo hace parecer, digo, no tengo la evidencia, que están simulando que hubo una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional para justificar la rasurada. Pues, Reforma anda ahí preguntándole a la gente que si estuvo enterada y no estuvo, el tribunal lo avala, en fin, con esta
formalismo extremo de toda nuestra legislación, pues vamos generando esa sensación de tú darle la trampita por acá y mientras no pongas la coma todo está bien. Y sí creo que es contrario a lo que el proceso democrático debería ser pedagógico positivamente. Claro, Pero eso es un poco lo que yo decía. Hicieron una ley tan restrictiva en muchísimos ámbitos que por un lado los propios partidos empiezan a ver de qué manera le dan la vuelta, ¿no? Es decir, como que ven algo demasiado restrictivo para ellos mismos y empiezan todos a darle la vuelta. Y las propias autoridades también, porque las autoridades aplican estrictamente la ley, entonces nos metemos en un lío político. Y tienes un presidente mucho del mayor. PRI que dice, fui el único gobernador que se opuso, y el Congreso de Coahuila fue el único Congreso local que se opuso a la reforma. Entonces tienes además el dirigente del partido que probablemente ganará las elecciones descalificando la reforma electoral. Y López Obrador diciendo también, son reglas injustas. Sí. De repente descubren que las reglas que aprobaron no les gustan. Pero ya tenemos también a dos candidatos, Peña Nieto y una posible candidata que es Josefina, todavía no está definida, ante la CIR diciendo va para atrás la reforma electoral. Diciendo esto que les molesta, que les ha molestado, lo vamos a tratar a impulsar que se eche para atrás. Y ese es otro retroceso grave, ¿no? El hecho de que de alguna manera hasta el 2006 uno de los grandes orgullos es que habíamos llegado a un acuerdo de que teníamos un marco básicamente confiable en donde prácticamente todas las fuerzas políticas encontraban lugar para hacer competencia desde ahí. Eso creo que lo destruimos en el 2006, creo que eso se vino abajo y hoy la autoridad electoral sigue siendo motivo de desacuerdo, la ley electoral sigue siendo motivo de desconfianza y en ese sentido creo que entramos a un proceso electoral con un problema muy serio, que es el marco normativo. Porque hay que recordar algo también, ahora que se habló de la posibilidad de Juanitos, en el caso del PRD, precisamente para poder aparecer en spots, dijeron, el PT dijo, es que nosotros no avalamos la reforma electoral. En realidad, si nos recordamos, aunque el PRD sí la avaló, una parte importante, los obradoristas no, ni López Obrador. Ahora López Obrador ya va como candidato de la izquierda coaligada, diciendo, a mí esa ley yo no la avalé, ni al IFE. Lo que es además un principio totalmente tramposo y absurdo de la democracia. Si Coahuila no lo aprobó, es Igual, irrelevante en el debate político. Solo en un país donde eso parecía que todo tendría que ser por unanimidad y si no, no tiene legitimidad. La regla de la mayoría... Si no tiene el permiso del señor Moreira, entonces no tiene por qué acatar el señor Moreira. Siempre lo pueden falsificar. Ahora, a mí me parece también que la ciudadanía va a tener en los próximos meses una prueba enorme para ver si logran fijar algunas ideas. Porque vamos a tener algo así como tú me corriges, José Antonio, como 43 millones de spots. Pero 43 millones de spots no necesariamente te llevan a una mayor participación, ya lo vimos en la elección del 2009, y no te llevan a que los candidatos logren realmente vender sus posiciones. Logran vender la imagen, logran vender los eslogans y podemos terminar con una campaña muy superficial o con campañas muy superficiales a pesar del enorme tiempo que se está brindando. Sin duda, porque contra lo que nos dijeron en la reforma electoral, no desespotizaron las elecciones, simplemente monopolizaron los spots para los partidos políticos. Dicen que se movieron al modelo europeo, no es cierto, hicieron el de los Estados Unidos, pero varias veces multiplicado, que es spot, 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 que es un modelo que dificulta el debate. El modelo europeo, que no es de spot, pues sí, digamos, son debates que pueden ser aburridos, pero te abre el espacio para un intercambio un poco más profundo de ideas. Y si sucede lo que sucedió en el Estado de México, donde realmente no hubo debate, donde el candidato puntero no contestó ninguna de las preguntas de los opositores, se dedicó simplemente a repetir su discurso, se sintió cómodo haciéndolo, yo creo que ahí, ni siquiera en el tema de los debates, vamos a encontrar realmente una confrontación de ideas. A mí me parece que la gran responsabilidad ahí estaría en los medios, que yo creo que sí deberíamos encontrar en los medios un filo mayor de cuestionamiento, no solamente a la plataforma, a las ideas, sino también a la trayectoria. Y eso creo que también tendríamos que irnos acostumbrando y exigiendo de los medios, ¿no? Yo creo que sí. Porque digamos, una de los retrocesos graves me parece que es el sancionamiento, digamos, la prohibición de las campañas negativas, que yo creo que son parte fundamental del debate democrático. Exhibir la lacra del político
contrario, ¿no? Ese es otro de los problemas de la ley, ¿no? Esta restricción a las campañas negativas que pueden aportar información valiosísima al ciudadano para forjar su criterio. Pero tú decías esto de los formatos rígidos de los debates. Yo creo que los medios tienen ahí el reto de ellos mismos plantear un formato distinto, invitar a los candidatos con el costo de que no vaya y el propio medio, los propios medios decir, espérense, vamos a platicar y a conversar y a interrumpirnos y a confrontar Ahora, ideas es de interesante manera que- mucho más flexible para que realmente entonces quienes vean el debate se den una mejor idea de... Se va a invertir la dinámica. Ahora van a estar los aspirantes coqueteando con los medios para tener espacios más flexibles, donde se les facilite poder exponer sus ideas de una manera más amplia. Lo cual no sé si es del todo conveniente. Es decir, dado que no puedes auténticamente comprar el espacio para un debate, pues entonces más te vale congraciarte con las cadenas que Pero tengan lo que tiene mayor razón rating, José ¿no? Antonio Sí. es que al final de cuentas el que controla el espacio es el medio. Así es. Y el medio podría Así es. invitarlos de dos formas: aceptar las condiciones cómodas que te piden el jefe de comunicación social de cada uno de ellos, decirles, no, aquí vienen con estas, o no vienen. Ustedes escogen si quieren tener exposición en medios con el riesgo de que les toque una pregunta incómoda. No sé qué tan fácil sea. Tú eres el que diriges un medio, Pascal. No, yo creo que sí tenemos que hacer ese esfuerzo. Falta que quieran participar en un ejercicio así, pero creo que sí va a haber los alicientes para hacerlo. Y lo que decía Jesús, yo estoy totalmente de acuerdo. Los medios tenemos que hacer un esfuerzo en un panorama donde parecería que sabemos todo de los candidatos. Creo que hay bastantes huecos y creo que tenemos que meternos por esos huecos y dar a conocer una película mucho más completa de la trayectoria de las propuestas de los candidatos. Y de la persona, que Así también es. se vale. Bueno, tenemos que hacer un corte. Regresamos en un momento más aquí en Entre Tres, discutiendo algunos de los otros temas de la agenda de la semana. Bueno, usted seguramente habrá escuchado en los últimos días que un grupo de mexicanos se presentaron ante la Corte, la Corte Penal Internacional y presentaron una demanda en contra del presidente Calderón, una demanda que está sustentada en la Convención de Roma, que México firmó, si bien no de manera, no fue del grupo, digamos, no perteneció al grupo de los iniciadores, sí firmó y después ratificó esta convención que dio origen a esta nueva corte. Y aclaro esto porque se confunde, dicen, llevaron al presidente, presentaron una demanda en La Haya, y es que en La Haya, en esa ciudad, están las dos cortes. Está la Corte Internacional de Justicia, que nació en los años 20, y está la Corte Penal Internacional, que es de muy reciente creación. Esta corte lo que tiene, como objetivo central es tratar de perseguir a aquellos individuos, sátrapas, dictadores y demás de esta especie que llevan acciones continuadas en contra de un pueblo, de una raza, de una religión, y que por lo tanto deben de estar, en la mira internacional para que no encuentren refugios. Y ahora resulta que el presidente mexicano ha sido demandado. Yo creo que jurídicamente hablando, será cuestión de discutirlo, no tiene ninguna viabilidad esto, pero estamos ante un contexto nuevo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay una degradación de los derechos humanos en los últimos años a partir de la presencia del Ejército Mexicano y de la Marina y de esta guerra contra el narcotráfico, y que por lo tanto el caso mexicano, con 50,000 muertos al final del sexenio, podría ser una manzana muy apetitosa para la Corte Penal Internacional. Bueno, valdría la pena también registrar el hecho de que está demandado el presidente de la República, el secretario de la Defensa, de la Marina, junto con los grandes capos de los carteles del narcotráfico. Es, digamos, una demanda que de inicio tiene esta estructura muy alarmante, en donde hay esta equiparación de estos sujetos que abusan de los derechos humanos, en donde están en la misma categoría el presidente de la República y el Chapo Guzmán. Digo, quienes hemos seguido los hechos de los Balcanes y de África Occidental y pues hemos visto el papel que jugaron personajes como Ratko Mladic o Charles Taylor. Digo, en este contexto la demanda no parece tener pies ni cabeza, ¿no? Hace falta una violación sistemática de derechos humanos ordenada desde el poder
público, hace falta que la campaña sea de exterminio de un grupo social, en fin, una serie de condiciones que en el caso mexicano, más allá de las violaciones a derechos humanos, de las irregularidades que mencionaba muy bien Federico, pues no parecen existir. Además, publicamos recientemente que la mayoría de las ejecuciones o asesinatos que han ocurrido en el contexto de la lucha en contra de los cárteles o la lucha de los cárteles entre sí ocurre en 162 municipios, el 80%. Entonces, no es un tema de todo el territorio nacional, no es un tema de que el país esté en guerra, y sí hay que desmenuzar muy bien esa cifra de 50,000 muertos, porque la gran mayoría ocurren en enfrentamientos entre el Cártel del Pacífico y lo que antes era el Cártel del Golfo, que después se dividió entre Cártel del Golfo y los Zetas. Y por eso creo que hay que subrayar lo que dice Jesús. No creo que haya ningún antecedente donde se presente una demanda donde se equipare al crimen organizado con el Estado. Sí. ¿Qué es lo que, Sicilia ha estado haciendo también con ciertas ambigüedades? Hoy o ayer llamó una tregua entre las dos partes, como si fuera una guerra formal, con una coordinación entre pares que pueden ponerse de acuerdo en algo, digamos. Sí, creo que ahí hay una lectura muy curiosa que, sobre todo para los que están afuera de México, los extranjeros, le cuesta mucho trabajo entender que un grupo de juristas, de profesores, de instituciones que tienen una reputación internacional, hagan un juego como este, en el cual parecería realmente que estamos hablando de dos organizaciones equivalentes. Y como tú dices, no solo lo que tú dices, hay una muerte cargada en los enfrentamientos entre las partes, sino es muy distinto cuando son terribles las violaciones de las Armadas, la Marina, la Armada, el Ejército, la Policía Federal. Hay una investigación, hay un esfuerzo por limitarlo, mientras cuando el crimen organizado agarra a uno de la PF, es un descuartizamiento, los descuartizan literalmente, digamos. Estamos frente a dos grupos con características muy distintas. Es realmente absurdo el principio del que parte. Pero además, originalmente la idea de derechos humanos es que quien los puede violar son la autoridad. Es decir, lo otro es un delito del orden común, en todo caso un delincuente. Pero la protección a los derechos humanos es frente a la autoridad. Por lo menos ese era el concepto original. Así es. Entonces sí suena raro. Pero por otro lado, cuando les han dicho a algunos de los promotores de esta demanda, oigan, es que esto no se compara con los crímenes tipo Yugoslavia, etcétera, o África, dicen, bueno, pero una parte quizás sí, que es la de la violación de derechos humanos a manos de agentes del Estado, es decir, las violaciones que ha habido, queremos saber hasta dónde han llegado, ¿no? Quiénes son los responsables, en manos del Ejército, en manos de la policía. Yo no sé si esto tenga realmente una aplicación para lo que la Corte Penal Internacional está acostumbrada o da cobertura a este tipo de... Y otra cosa nada más, dicen también la falta de transparencia. Hemos estado pidiendo, muchas agencias han estado pidiendo información de qué es exactamente lo que pasa, de quiénes son los muertos, algo también parecido a lo que Sicilia ha solicitado, una comisión de la verdad, ¿sí? Para saber realmente cómo se está operando, quiénes han sido los fallecidos, etcétera. Dicen, y no tenemos, que es parte de la queja, que tampoco sé si es aplicable a lo de la Corte Penal Internacional, no tenemos la información, hay opacidad y es parte de lo que han incluido en la demanda. Habría que revisar los informes sobre el estado de derechos humanos en el mundo que publica cada año la ONU. Si uno lee los últimos de México, encontrará sin duda cosas graves, cosas ocurridas en retenes donde ha estado presente el Ejército, pero no a ese grado. Nada que ver con ese grado de violación. Porque además no hay lo que tú decías, no hay una intencionalidad clara de exterminar un grupo, hay una serie de prácticas poco profesionales, lamentables por supuesto, pero que no es una orden de exterminio como lo hubo en los países que tú mencionabas. Ahora, digamos, si puede haber muchas críticas, cuestionamientos a esta demanda, lo que también llama la atención es la reacción reciente de la Presidencia de la República, que no solamente hace lo que creo que debe hacer, que es responder a esta denuncia y argumentar en público las razones de su defensa, sino que se siente, digamos, ofendido moralmente y desliza por ahí en el comunicado que se hizo público el día de ayer que se está explorando los mecanismos jurídicos para proceder en contra de quienes han formulado esta denuncia. Me parece
que es un despropósito. Me parece que saca las cosas del lugar en donde deben quedarse. Si por muy absurda que nos parezca esta denuncia, me parece que hay una preocupación auténtica y legítima por los derechos humanos en el país. Me parece que eso debe procurarse por todas las vías. Y esta es una vía institucional. Esta es una vía que tiene un carril institucional, legal, reconocido por el Estado mexicano. Y me parece que ese es el expediente que debe alimentar el Estado mexicano con razones, no deslizar una amenaza. Porque además el gobierno como tal no podría entablar una acción legal en contra, tendrían que ser los individuos citados, el presidente, el secretario de la Defensa, yendo personalmente como ciudadano a entablar un juicio en contra, no sé si por daño moral o por qué causa, en contra de los promoventes. La verdad es que a mí, yo no sé si haya razón o no, lo que me recordó es como cuando la iglesia quiso impedir ver la película El Padre Amaro. La verdad es que el llamado solamente provocó un gran éxito en taquilla, y creo que este último párrafo del comunicado le está echando un reflector al asunto que no sé si sea de la conveniencia del gobierno o del país incluso. Pero incluso le ha dado argumentos a los demandantes para decir, vean cómo reacciona, vean cómo si hay un tufo autoritario en este gobierno, porque nosotros que estamos utilizando un canal institucional, nos amenazan con meternos a la cárcel. Pues efectivamente, como aquí suponemos. Tampoco es esa amenaza, ¿no? Así lo han manejado desde luego, pero no sería necesariamente el caso. Pero sí una amenaza, digamos, de una acción legal. Si como suponemos aquí no tendrá fundamento suficiente para que la Corte Penal Internacional diga efectivamente es comparable con los actos de represión sistemática, etcétera, pues entonces se vendrá para abajo, ¿no? Y si fuera, pues entonces sería una llamada de atención para el gobierno muy seria, digamos. En cualquiera de los casos, me parece que lo interesante es una vía institucional para discutir el tema. Yo creo que lo más probable es que se deseche institucionalmente, pero si tuviéramos la otra sorpresa, bueno, pues habría que atenderla. Y el uso político va a ser inevitable, porque la Corte Penal Internacional ha sido acusada de solo abrir expedientes para casos de África. Entonces, por eso decía yo que era una manzana muy apetitosa para la Corte, con consecuencias políticas muy negativas para el país, porque muy probablemente abran el expediente y después digan, señores, no procede, ¿no? Por esto que estamos diciendo, no hay una instrucción centralizada, no existe una política sistemática, una y serie hay de instituciones en ese país que funcionan medianamente, ¿no? Primero se También. tendrían que agotar todas las instancias internas. En fin, hay una serie de mediaciones y de instancias que tendrían que agotarse. Pero de todas maneras es poner una manzana de debate internacional. Por 2 años probablemente. Por 2 años, sí, por un buen rato. Pero a ver, el punto que yo creo que es importante es un poco el que mencionabas hace un momento. Sí creo que hay una preocupación legítima por lo que ha sucedido con los derechos humanos en los últimos 5 años. Yo creo que ese tema es algo que no se puede negar. El hecho de que sí ha habido un empeoramiento del respeto a los derechos humanos en el país. Creo que hay muchos testimonios de organismos nacionales, de organismos internacionales que nos los están diciendo con diversos grados de dramatismo. Yo creo que ese tema hay que encararlo. Yo creo que el reporte reciente de Human Rights Watch es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Muy en serio, ¿por qué? Porque simple y sencillamente yo diría lo más grave es la no investigación. Es decir, estamos viendo estas pilas de muertos y sobre esas pilas de muertos o detrás de esas pilas de muertos no hay la investigación ni de los procuradores locales ni de la Procuraduría General de la República. El argumento de la Procuraduría General de la República es muy sencillo. Se trata de homicidios y por lo tanto son delitos locales y corresponde a los procuradores locales hacerlo. Pero el hecho es que ni los locales, la Procuraduría General podría traer los casos. Pero ¿cómo vas a traer esta cantidad de muertos? Ahora, ¿en qué deriva esto? Deriva en que la afirmación de que más del 90% de los muertos en las calles en México pertenecían o estaban vinculados a las bandas, pues es un dicho que suena bien, pero que no tiene ningún respaldo fáctico porque no están las investigaciones. Y eso sí puede ser un asunto difícil de digerir para el país en el futuro. Pongamos a pensar que la ETA, todos los 43 años de guerra contra la ETA, implicó 780 muertos. 43 años. Y en 6 años vamos a tener una pila de 50,000. Sí, o sea, es que traemos un problema muy grave. Muy creo que fueron 90,000 muertos en la Guerra Cristera, ¿no? Estamos acercándonos a esa cifra. Ahora, hay otro tema jurídico, yo creo que muy interesante, que se dio en la semana,
que también te habla de, bueno, son los espacios para resolver los problemas, que fue una demanda que interpuso La Jornada, precisamente a una declaración, a un artículo que hizo Letras Libres, donde acusaba, así se llamaba el artículo de Letras Libres, era de complicidad cómplices de la ETA, ¿no? Los acusaba de cómplices y La Jornada los demandó por daño moral. Y la Suprema Corte hizo una sentencia muy interesante la semana pasada, donde obliga a la prensa a jugar como con las mismas reglas con las que juegan los políticos, es decir, no se te puede acusar de daño moral como si fueras un privado, sino tiene prioridad por mucho el derecho a la información, la discusión, el permitir un debate libre y abierto. Y bueno, ha sido muy interesante, tanto por las implicaciones, por cómo se han comportado los respectivos actores. Jurídicamente hablando, yo creo que es un caso de veras para estudiarse, porque si bien es cierto que en México hemos logrado sacar del ámbito penal la calumnia y la difamación, en el caso que son cuestiones que, digamos, que afectan a una persona en concreto, a un individuo en concreto, y que deben de ser calificadas por un juez, que por lo tanto, digamos, tiene todo un curso, digamos, jurisdiccional, y no puede haber ninguna otra instancia, ni el IFE, que limite la libertad de expresión. En este caso, la demanda era contra el medio, por daño moral. Entonces, la discusión era hasta dónde puedes tú discutir con un medio en los mismos términos que estás utilizando para la discusión entre las personas. Y creo que el muy valioso posicionamiento del ministro Saldívar lo que hace ver es que los medios tienen que jugar no solo con las mismas reglas, sino incluso están expuestos como los personajes públicos a un estatuto, digamos, de debate mucho más intenso de lo que sería la persona a título individual. A mí me parece que es importantísimo para los medios y para las personas, pero sobre todo para los medios, este pronunciamiento de la ¿Cómo lo Corte. ves tú, Pascal? Sí, yo creo que yo concuerdo con el párrafo central de que el debate público sí tiene que ser vigoroso, ¿no? Yo creo que va en beneficio de la democracia y pienso que es una sentencia que va a sentar precedentes, que va a ser recordada y creo que es lo más sano, ¿no? Que nuestro debate público en los medios pueda darse de esa manera. Dice, digamos, la posición de La Jornada ha sido, y creo que valdría la pena ponerla aquí para analizarla, Sí. que esto lo que hace es validar la ley de la selva, que esta sentencia lo que sostiene es que se puede, por lo tanto, de acuerdo a la Corte, calumniar impunemente. Tú, digamos, como director de un medio, ¿cómo lo percibes? Yo vería que si se hubiera probado lo contrario, haría muy difícil nuestro trabajo. Claro. Tendríamos que estar cuidando cada palabra. Como decía Saldívar, una hipérbole no podría existir. Cada palabra valdría exactamente lo que en derecho pesa, ¿no? Entonces, la verdad, haría mucho más complicado el trabajo y pienso que de esta manera estamos, afortunadamente, con esta sentencia en la posibilidad de tener un debate mucho más Y que abierto. se le da prioridad a la libertad de expresión, Así con los es, costos que tiene, que sabemos que puede tenerlos. Pero ahí hay una descripción que tiene que ver con lo que discutíamos en un bloque anterior, que es, digamos, la naturaleza del debate en una democracia, que no es terso, que suele ser muy áspero, Sí. que puede ser lastimoso, digamos, que lastima. Y creo que eso es lo que está dicho en la sentencia. Hay que acostumbrarnos a este debate Ríspido. vigoroso y que sí es, Ahora, y lo curioso es que espinoso, ¿no? se queja alguien que está acostumbrado a señalar al otro con esas o peores durezas, ¿no? Que esa ha sido la respuesta de Krauss, es decir, el concepto de complicidad, que además no es tanto de vinculación orgánica, sino simpatía, solidaridad. Ese lo usan constantemente en La Jornada contra muchas instituciones. Bueno, tenemos que despedirnos. José Antonio, muchísimas gracias. Pascal, gracias muchas por gracias. acompañarnos. Nosotros nos veremos aquí el lunes que viene. Barra de Opinión presentó.